Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Muchas gracias por el honor de su atención. Gracias por continuar suscribiéndose, comentando, compartiendo, dando algún me gusta si les gusta o activando la campana de las notificaciones. Esta es La Opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana producida y dirigida por el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Algunas noticias internacionales de interés, locales siempre, en todas partes, con modestamente la opinión de Roberto Payano. Supimos hace unos días que la policía de Washington, en los Estados Unidos de América, ellos se llaman los Estados Unidos de América. Ellos son América. Pero ese es otro tema, ¿verdad? No lo son. América son 34, 35 países. Ni siquiera la cosa llamada Organización de Estados Americanos es América. Pero bien, la policía de Washington arrestó al empresario Ben Cohen. Ese es el productor de de una famosa cadena de helados en Estados Unidos, helados Ben y Jerry's. El señor Ben Cohen, porque protestó contra las bombas lanzadas en Gaza por Israel y Estados Unidos. Así es que es correcto decirlo. Si los noticieros, si los periódicos, si la prensa fueran decentes, por Israel y Estados Unidos. En una charla que impartía, que dictaba el secretario de Salud de los Estados Unidos, este empresario estadounidense interrumpió para protestar en contra de las bombas lanzadas por Israel y Estados Unidos, su país, en Gaza y en Palestina. Y fue arrestado, humillado, esposado y conducido, empujado por la policía de Washington, en el país de la democracia. Ay, si hubiese sido en un país donde un gobierno pida respeto a su institucionalidad, eso estuviera mal hecho, pero lo hizo Estados Unidos. En otro orden, quiero comentar que el presidente de El Salvador, el señor Bukele, él mismo manda a apresar el presidente de El Salvador a abogados defensores de los derechos humanos. Abogados que en el ejercicio de sus funciones pudiera decirse cuasi jurisdiccionales, como abogados en el derecho sagrado a la defensa de algún imputado, defienden los derechos humanos que a todos nosotros nos gusta que se respeten cuando se nos violan a nosotros, cuando se le violan al otro. ¡Ay! Ahí vienen esos derechos humanos a protestar. Bien, pero el otro hace lo mismo que usted, lo que le da su real voluntad. Entonces, esos abogados que trabajan gratis o con su derecho al trabajo remunerado, ese tampoco es problema de nosotros, defendiendo los derechos humanos de algunos justiciables, de algunos presos, de algunos de estos. El mismo Bukele manda a agarrar preso a esos abogados que no lo defienden a él, porque dicen que no defienden a verdaderos criminales, sino que defienden a acusados, perseguidos por su
régimen, llámenle así a él también. Pero lo hace Bukele, el niño lindo. Lo hace Bukele, ¿verdad? No hay problema por ahora. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, instruyó dentro de su paquete de órdenes ejecutivas a apenas horas de volver a la presidencia de los Estados Unidos, instruyó desclasificar algo de las Torres Gemelas. Ha empezado la desclasificación de las investigaciones del derrumbe de las Torres Gemelas. Vamos a rogar a Dios que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sea verdad que es medio, ¿usted me entiende? En América Latina, medio malo del tutú, y continúe desclasificando documentos que contienen las investigaciones del derrumbe de las Torres Gemelas. Y hasta ahora ya se empezó, ¿verdad? Las Torres Gemelas. Ojalá podamos saber lo que pasó ahí. Revisen el video donde el presidente de entonces recibe la noticia de lo que pasó en la torre. Contrate a un psicólogo, a un psiquiatra y psicoanalice la reacción del presidente en ese momento, en que ellos mismos en su propio video que publican informan que el presidente se está enterando, supuestamente en ese momento, ¿verdad? Le están informando lo que pasó con las Torres Gemelas. George Bush hijo era el presidente. Bueno, del mismo partido de Donald Trump. Pero a Donald Trump, como no piensa mucho, empezó a desclasificar los documentos de las Torres Gemelas. Para adelante, estamos aquí con palomitas y refresco esperando esa película. No cojan miedo. Israel bombardea escuela y hospital. Perdón, solamente en Gaza, en los últimos 4 meses, Israel bombardeó 35 hospitales. Irán en estos días le bombardeó uno y ellos quisieron hacer creer que se iba a caer el mundo. No se va a caer nada. Y ese uno no era un hospital, nada. Era un centro militar disfrazado. Israel bombardea realmente escuelas y hospitales. La ONU, la misma Organización de las Naciones Unidas, informa que Israel ha asesinado. El término asesino lo pongo yo, como abogado de los tribunales de la República Dominicana. La ONU informa que Israel ha matado 60,000 personas en Palestina y Gaza, entre ellos 20,000 niños desarmados. Y los iraníes ahora barataron un hospital y se quiere caer el mundo porque era un hospital israelí y no era un hospital. Investiguemos, por favor. De hecho, de paso, comento que un parlamentario israelí fue agredido, apresado y sacado por la seguridad del parlamento israelí porque criticó al primer ministro de su país, el tal Benjamín Netanyahu. Esa es la democracia, ¿verdad? Un diputado israelí
cuestiona a Benjamín Netanyahu. Lo bajaron del podio hablando en el Parlamento y lo sacaron del Parlamento. Los demócratas. En la República Dominicana, el señor Pelegrín Castillo, ese tal Pelegrín Castillo, dice que Cuba y Venezuela mantienen en la región una guerra híbrida, que son Cuba y Venezuela, según ese tal Pelegrín Castillo, los que tienen proyectos de guerra, los que están impulsando una guerra híbrida en esta región. Venezuela y Cuba bloqueados, chantajeados terceros países para que no negocien con Cuba, sobre todo con Venezuela a veces. Venezuela, a la que les robaron PDVSA y la recuperó porque ese gobierno está con ese pueblo. Venezuela, a la que le impusieron un presidente apoyado por Estados Unidos y tuvo que salir huyendo a pesar de ese apoyo del comegente del mundo. Tal Guaidó anda por ahí bebiéndose y fumando lo que pudo expropiarse. Pero el gobierno de Maduro y Venezuela siguen ahí de pie. Bueno, pues para Pelegrín Castillo, de Cuba ni hablar. 66 años bloqueada. 66 años en una falsa lista de países terroristas elaborada por el verdadero terrorista para que ningún otro país negocie con ellos. Le negaron el oxígeno durante la pandemia del COVID-19. Le negaron el oxígeno. Cuando Cuba produjo sus propias vacunas contra el COVID, boicotearon, bloquearon para que no tuviera jeringuillas con que aplicar sus vacunas. Y Cuba sigue ahí. Y este carajito llamado Pelegrín Castillo dice que es Cuba y Venezuela los que promueven guerra híbrida en la región del Caribe, en la región de América Latina. Si Dios no existe, ese tal Pelegrín Castillo y sus paleros de bala no tendrán problema, pero caramba, si Dios existe, como que ese tipo de gente deberá tener problemas, ¿verdad? ¿Cómo les cae? Porque caramba, son Cuba y Venezuela los guerreros, los que no quieren la paz en la región. El defecto de Cuba y Venezuela es que no ha organizado nunca orgías en la región este de la República Dominicana. El defecto de Cuba, Venezuela, Nicaragua es que nunca ha hecho negocios con el Estado Dominicano para venderle aparatos de rayos X que ellos mismos controlen y el Estado les pague. ¿Verdad? El error de Venezuela, Nicaragua, Cuba es que no tiene negocios sucios con senadores de los Estados Unidos que están presos por todo lo malo, por expedientes larguísimos. Pero nada, sigan hablando de Cuba, que eso deja. Sigan hablando de Venezuela, que eso deja. Un poco más local. Siguiendo después de este tipito, Pelegrín Castillo. En la República Dominicana tenemos otra noticia, un poco local. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos entregó recientemente a un agente de la Policía Nacional de la República Dominicana que mató a un ciudadano sin necesidad,
sin problema, sin pleito, sin que el ciudadano le sacara un arma, que lo amenazara, nada, sin ningún problema. La policía le ordenó, perdón. Ese policía lo mató. Claro, no siguiendo órdenes, sino por su propia iniciativa. Nadie lo mandó a eliminar a ese ciudadano, lo decidió él solo. O a lo mejor lo mandé yo. En un país donde ningún policía se agarra con la mano el pene para orinar si no recibe una orden superior. Ni eso lo hace sin una orden superior. Pero bueno, este señor asesina a un ciudadano, atento a miembros de la policía. Lo que me llama la atención, y quiero limitarme ahí, es que el Comité de los Derechos Humanos entregó al policía, a su propia policía. ¿Y por qué ese agente tenía miedo de que la policía lo recibiera solo? Su policía, su policía. Hasta ahí no hay discusión, ¿verdad? ¿Y por qué? A ese también tiene que entregarlo el Comité de los Derechos Humanos. ¿Cómo te cae? En Puerto Rico, en el barrio obrero de San Juan, Puerto Rico, dominicanos, indocumentados o no, inmigrantes de la República Dominicana que viven y trabajan en Puerto Rico, la mayoría decentemente para buscar comida que los políticos de turno le han negado en la República Dominicana, están pasando hambre, escondidos, porque migración de Puerto Rico y Estados Unidos los persigue como sea, debajo de la tierra, donde sea, y los maltrata cuando los apresa. La historia les parece conocida. Es una pena que eso que están pasando los dominicanos en Puerto Rico nos traiga el refrán aquel de que lo que hace un inglés lo pague un francés. Deberíamos pagarlo nosotros, ¿verdad? Deberíamos pagarlo nosotros. La Organización de las Naciones Unidas le pide a Estados Unidos respeto a la dignidad de 19 países. La Organización de las Naciones Unidas, elaboró una lista de 19 países a los que entiende que Estados Unidos le falta el respeto a la dignidad de sus ciudadanos. Cuando la ONU grita, señores, cuando la ONU grita. Bueno, por ahora, gracias del alma. Esta es la opinión de Roberto Payano.